Piscis en transición. Su regente, bueno, sus dos regentes. Piscis tiene dos regentes que es Júpiter y Neptuno. Tienen en este año un ingreso triunfal. En marzo ya tuvimos 30 de marzo a Neptuno y próximamente vamos a tener a Júpiter también en el signo de Cáncer. ¿Y quién mejor para hablarnos de esta transición de Piscis y de lo que representa en general, no solamente para los Piscis, que nuestro querido pisciano, John Motor, que aparentemente ustedes lo ven muy virginiano, pero no, es Piscis completamente en sus Me videos. polarizo en Virgo a veces. Sí. En sus videos, en sus redes sociales, te sigo por Instagram esta mañana mirando tu muro, no podía de la risa con tus imágenes y las conclusiones a las que vas llegando para cada signo zodiacal, es buenísimo. Querido John, bienvenido. A aquellas personas que no lo conozcan, John Motor es profesor de El CABA, del Centro Astrológico de Buenos Aires. Te lo recomiendo. Sus clases, sus cursos son entre la técnica y la inspiración. Tienen una combinación del Virgo Piscis en su punto, punto, mejor dicho. Entonces, todas aquellas personas que quieran profesionalizarse en astrología con el CABA, las clases que dicta John son especialmente buenas. Querido John, bienvenido, gracias por aceptar esta invitación. Qué gusto que estés acá. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Un gusto, un placer siempre. Gracias por tus generosas palabras al comienzo. Con esto que decías de Virgo, tengo que comentar que yo en la carta dracónica soy doble Virgo, soy Sol ascendente Virgo. Y también soy muy seguidor de algunos videos que has hecho con la gran astróloga María Blaquier, hablando de astrología dracónica, ¿no? Hiciste algunas colaboraciones muy interesantes, la verdad, todo lo que María tiene para ofrecer y lo que la astrología dracónica, y bueno, hay algo virginiano ahí, dando vueltas en mi carta, más allá de que en un sentido más cotidiano soy Piscis, ¿no? Pero bueno, hay algo virginiano ahí. Y bueno, y es que, querido John, en este momento los Piscis que han estado de pronto, es más, no solamente los Piscis, sino si tenemos mucho Piscis en nuestra carta natal, hemos estado como en esta nebulosa con más de 14 años de un Neptuno transitando por allí desde el 2011, 12, eh, digamos como anegándonos de alguna manera o inundándonos con una serie de emociones, con situaciones poco claras. Y ahora que Neptuno acaba de entrar en Aries, es un evento que para mí es de mucho placer y mucho gusto estar vivo viendo un ciclo de 164 años iniciarse en mi corta vida, de no sé cuántos años llegué a tener, pero poder contar la historia de que nosotros somos los que estamos viviendo esta época de transición, de gran transición como se vivió en 1861 o en 1753. Bueno, de ahí una serie de épocas. Nosotros estamos acá escribiendo la historia, es más, haciéndola con nuestras decisiones. Y los Piscis son como los llamados a ser voceros de esta transición. Es como si se pusiera al orden del día la sensibilidad, el misterio, la vulnerabilidad, lo invisible, lo excluido. Bueno, todo esto es como si al entrar en Aries se pusiera en acción, ¿no? Sí, y el gran privilegio que tenemos ¿no? Los astrólogos y las personas a las que les interesa la astrología, de ser conscientes de ciertos procesos de cambio, de transición en la humanidad, cosa que antes de saber astrología pasaban estos cambios de un planeta, de un signo a otro, comenzando diferentes ciclos, pero no éramos conscientes. Yo me acuerdo cuando pasó Plutón de Escorpio a Sagitario, sentí un cambio de energía en el mundo, pero no sabía a qué atribuírselo, porque no sabía astrología y simplemente pensaba que el mundo se había vuelto loco, no sé. No entendía por qué no seguía la misma energía a la que yo me había acostumbrado cuando era niño en Plutón en Escorpio. Pero ahora sí tenemos esta capacidad de llevar conciencia a estos cambios que están ocurriendo y el inicio de Neptuno
en este nuevo ciclo zodiacal, desde el cero de Aries, donde está ahora, es un ciclo trascendente y afortunadamente, como vos decís, estamos vivos y conscientes para entender lo que está sucediendo. Y la palabra conciencia me parece que es una de las grandes claves de esta etapa, porque lo que nos permite este Neptuno en Aries, este Plutón en Acuario, este Urano que va a entrar en Géminis en poco tiempo, ¿no? En pocos meses, es llevar conciencia. El aire tiene que ver con procesos racionales, mentales y demás, y el fuego de Aries tiene que ver con la plena expresión de la conciencia. Así que, a mi entender, se vienen tiempos para estar un poco más alertas. Puede ser, eso sí, como hablábamos antes de empezar, que falte un poco de agua en el mundo, ¿no? El agua, que es lo que aporta es sensibilidad, empatía, conexión con lo extrasensorial, con lo espiritual y demás. No hay tanta, o no va a haber tanta agua en el mundo una vez que Neptuno pase a Aries, que Saturno también pase a Aries, pero, pero hay un tiempo para todo, ¿no? Por esto se ve que los planetas en el cielo generan panoramas energéticos que de alguna manera nos aportan algo que necesitamos tener activo en determinado momento. Con Neptuno en Pisces se dio todo este boom de la conexión con lo esotérico. De hecho, la astrología también explotó en esos años, se popularizó. Yo empecé a ser astrólogo profesional en los tiempos de Neptuno en Pisces, eh, y ahora no es que vamos a dejar el contacto con lo esotérico, pero sí, tal vez salgamos de un estado más narcotizado, podríamos decir, desde Neptuno en Pisces, hacia un plano mucho más consciente y mucho más dinámico, sobre todo. Esto de la activación más que la pasividad, si se quiere. Así que bueno, es un momento interesante, ¿no? Ahí tocas unos puntos importantísimos. eh, la pasividad de ser receptores o la estimulación de ser valientes y sacar un proceso adelante con coraje. ¿Sí? Esta es la diferencia entre Piscis y Aries. Cuando un planeta entra en Aries, eh, se vuelve visible, se vuelve reconocido, se da a luz y empezamos a trabajar con él. Entonces, de alguna manera, como bien lo mencionas, tal vez con un Neptuno en Piscis estuvimos trabajando más desde la admiración de maestros, de gurús, de filosofías, desde Bien. la receptividad de, del gusto que nos pueden dar ciertas cosas, para pasar con un Neptuno en Aries a decir, ¿y esto a mí como individuo qué? ¿Qué me da? ¿Qué me trae? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? Entonces, en cierta medida es más como un Neptuno entrando a Aries, ya no estar más de modo receptivo, sino un poco más de modo activo, de darme el Ujú. permiso de decir, por ejemplo, soy astrólogo, no hay ningún problema, o de decir, por ejemplo, em, conozco mis emociones o entiendo que soy un ser emocional y que gracias a estas emociones es que me muevo y me motivo en muchas cosas. Y también conozco y refiero los complejos que he tenido de mi infancia, de mi adolescencia e incluso de mis generaciones anteriores. Los reconozco y al reconocerlos ya no me quedo simplemente como la gran noticia de, ay, sí, ya supe quién era mi bisabuelo y ya supe qué significa este sueño, y ya supe qué significa este complejo que se me armó en la infancia, sino qué hago con esto, ¿sí? Que es un poco Totalmente. ya el actuar marciano ariano, ¿no? Sí, sí, sí. Yo en un video que había hecho anteriormente de Neptuno ingresando a Aries, puse un Neptuno valiente, ¿no? Es un poco esto, hacernos cargo de nosotros mismos y también de lo que nosotros desde nuestra individualidad le podemos aportar al mundo, ¿no? Eh, y sobre todo también el cambio de dinámica en donde el mundo se da vuelta como una media, ¿no? A nivel energético.
lo que vos dijiste, esto de pasar de un estado de una cierta como adoración a ciertos gurúes o gente que tiene todas las verdades, a empezar a pensar un poco más desde nosotros mismos, sin necesidad tanto de recurrir a gente que nos diga o que nos guíe. Eh, Entender nuestro propio discernimiento, nuestra propia capacidad de interpretar la realidad desde las herramientas que tenemos todos, que son herramientas válidas. Eh, por ejemplo, dando el módulo 1 en el CABA, uno de los arquetipos que aparece cuando mencionamos Acuario es esto del iconoclasta, ¿no? Esto de bajar de un pedestal a estos seres que tienen todas las verdades y demás. Plutón en Acuario nos pone un poco en esa perspectiva, y Neptuno en Aries también, ¿no? El individuo, la parte más... el Aries, que es incluso, hay como una especie de debate, qué signo podría llegar a ser más individualista, si Aries o Leo. En realidad, Leo tiene conciencia de un otro, ¿no? Leo brilla, expresa sus talentos, pero teniendo en cuenta de que hay un público enfrente. En cambio, Aries ni siquiera tiene esa noción. Aries es instinto puro y es esta motivación de moverse en pos de su propio deseo del momento. Por lo tanto, desde una perspectiva, Aries tal vez podría llegar a ser incluso más eh, yo, porque es un yo sin ni siquiera conciencia de ese yo, ¿no? Es un yo que se expresa eh, instintivamente, puramente, como un niño, ¿no? Eh, y bueno, estamos entrando en ese terreno, en donde yo lo veo, por ejemplo, mucho en los comentarios que les hacen, que hace la gente a mis posteos, o a tus videos, o cualquier interacción de un público con alguien que propone algo. En los tiempos de Plutón en Capricornio y Neptuno en Piscis, tal vez había más esta observación pasiva de la gente comentando, me encanta lo que haces, sos un, qué sé yo, lo que sea. Y ahora hay una participación de la gente y a veces un cuestionamiento. Estoy seguro que en este mismo video va a haber gente que diga, sí, estoy de acuerdo con esto, pero no tanto con esto, otro. Es como que hay un envalentonamiento general, entendiendo que todos sabemos muchas cosas y todos podemos aportar, ¿no? Y yo agradezco esto, aplaudo esto porque me gusta vivir en una comunidad en donde todos aporten su parte, ¿no? Y también hay algo también como de igualdad, ¿no? Por eso decimos la dinámica que se da entre Plutón en Acuario y Neptuno en Aries es distinta a la dinámica entre Plutón en Acuario y Neptuno en Piscis. Que haya entrado Neptuno en Aries también modifica un poco la expresión de ese Plutón en Acuario. Eh, es muy interesante esto de ver cómo se van combinando el Plutón y el Neptuno cuando están en los signos propios de un sextil, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvo en Capricornio y Piscis, o cuando estuvo en Plutón en Sagitario, Neptuno en Acuario, se da tal vez eh, una simetría, una compatibilidad mayor que cuando se da esta divergencia, como, como sucedió en los últimos meses de Plutón en Acuario y Neptuno que estaba en Piscis, y no serían los signos típicos del sextil. Ahora sí, ahora hay una sintonía perfecta entre Neptuno y Plutón. Así que bueno, después podemos tal vez indagar en esa simetría, ¿no? Ahí estás mencionando, yo sé que a veces para las personas que no conocen mucho de astrología es mareador hablar tanto de los signos y esto, pero lo que quiero mostrarlo ya a nivel psicológico es cómo eh, hay planetas como Plutón, que se pueden demorar hasta 20 años en un signo zodiacal, y que durante esos 20 años, digamos que amañado en esa energía, damos por hecho cosas, cosas que pueden ser sorprendentes en un principio, pero después se vuelven rutina y no nos damos ni cuenta que existen.
Pero cuando un planeta como estos tan lentos cambia, como Plutón cuando cambió a Acuario, pues de repente salió ChatGPT, de repente la inteligencia artificial, y es un momento dado que no ha pasado ni 2 años en que Plutón hace este camino, en donde ya hay personas que no podemos vivir ya sin la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿sí? Porque nuestro trabajo depende de ello, ¿sí? En Ujú. esa primera instancia. Lo mismo pasa con Neptuno, ¿sí? Neptuno se demora más de 14 años en un signo, venimos acostumbrados, o sea, cada vez que Neptuno cambia de signo, sale una moda, porque la moda está muy asociada, el cine también está muy asociado con Neptuno. Y entonces, por ejemplo, Ujú. entra Neptuno en el 98, 99 a Acuario, ¡pum! Sale Matrix. Y entonces todos decimos, no, esto es código. Y entonces leemos el código que está detrás de, y la pastilla azul y la blanca y no sé qué, la roja. Y entonces sentimos que vivimos en una simulación. O sea, Neptuno en Acuario y que el computador y todo esto, ¿no? Neptuno entra en Pisces y empiezan las películas, algo así también como la historia de Pi. No sé si la viste, que es una historia Sí, sí, en donde el a través niño. de la imaginación y la fantasía puedo recrear una situación que fue de un trágico y de un complejo, que él representa a los compañeros del bote náufrago como animales, cuando en realidad eran seres humanos en la realidad, y al final de la película queda en el interrogante, ¿y cuál era la realidad y la verdad? La que tú quieras entender como que es la realidad, sí. Entonces es un poco Sí. Neptuno en Piscis y bueno, películas así también que nos han llevado a través de la imaginación o también lo que sucedió en 2012, ¿no? Que el calendario maya se va a acabar y que ahora sí es el fin del mundo y que entonces la gente recolectando alimento y cosas y bueno, el fin de los tiempos y todo este rollo, ¿no? Entonces, de alguna Ujú. manera, poder ver conscientemente que estos cambios se están representando a nivel humano y poderlo reconocer en esos pequeños detalles que, como bien lo mencionabas al principio de la charla, lo vivimos sin saber astrología y a veces hasta lo vivimos mejor, a veces hasta más gustoso. Después cuando Sí, aprendemos astrología nos puede ser, impactamos. puede ser. Sí, a mí lo que pasa, yo tengo luna en Géminis, entonces a mí me gusta entender, ¿no? A mí me gusta entender. Hay gente a la que prefiere como que la vida la sorprenda. Eh, a mí me gustan ambas cosas, porque soy pisciano, pero comprender los mecanismos siempre me llama la atención. Pero fíjate lo que es Neptuno en Piscis, vos mencionabas esto del se viene el fin de los tiempos, ¿no? Calendario maya, pero de alguna manera Neptuno en Piscis significó el cierre de un mundo. No termina el mundo, pero significa el cierre de un tipo de manera de conectar con la realidad o con la irrealidad, ¿no? Eh, e insisto, entramos en una etapa de mucha más concientización, donde tal vez siempre cualquier expresión de un planeta transpersonal transitando por un signo, 14 años como estuvo Neptuno en Pisces, eh, siempre muestra una energía que se impone en su expresión armónica o inarmónica, ¿no? En el sentido armónico, bueno, nos trajo esta conexión con lo espiritual, con lo esotérico, con lo extrasensorial, con la fantasía. A mi entender, en la parte inarmónica, el cierre que se está generando es esto que te comentaba, lo de estar tal vez, no todos, obviamente, porque todos podemos acceder o elegir conectar con la parte armónica o conectar con la parte inarmónica. Pero algunos, algunas personas, en los años de Neptuno en Pisces, seguramente conectaron con cierta parte de lo inarmónico pisciano, que es esto de entrar en la irrealidad, o sea, en el mundo de la desconexión lo que podríamos denominar la realidad de la vida cotidiana. En esto de, qué sé yo, llegar a casa, poner una serie, esto de verse 15 temporadas de una serie y de alguna manera olvidarse de que existe el mundo, ¿no? Eh, Uno a veces menciona lo que puede aportar Neptuno Piscis de manera positiva, por ejemplo, en un viaje en micro, en ómnibus, 14 horas, no sé, lo que sea que dure un viaje, y de repente ponen una película en el micro.
Y la película lo que nos permite es olvidarnos que estamos en un tedioso viaje, sentados en un asiento por muchas horas, porque de repente estamos compenetrados con esa película. Como pisciano yo amo esa cosa que tiene Neptuno, pero es cierto que en exceso eso puede hacer que estemos excesivamente desconectados de la conciencia de lo que realmente está pasando. Por eso Neptuno en Aries, lo que a mi entender propone es este despertar. Aries es un poco eso, es el despertador a la mañana, que nos saca del sueño y nos dice, bueno, volvé a este plano, tenés que vivir la vida de la vigilia, porque Neptuno nos dirá que la vida del sueño también es vida, y yo concuerdo como doble Piscis, me encanta, pero también es cierto que formamos parte de este plano, tenemos un cuerpo, tenemos necesidades eh, que forman parte del plano de la vida cotidiana, el plano material, y Aries es un poco el despertador, que nos saca del sopor y nos vuelve la conciencia. A mi entender, Neptuno en Aries ya empezó a traer esto. No sé si lo sentís, lo percibís. Mira, me encantan esas imágenes que estás trayendo, querido John, y precisamente relacionándolo con lo que estabas mencionando antes de estos planetas entre Piscis y Aries versus Capricornio, versus Plutón entre Capricornio y Acuario, ¿sí? Nos permiten precisamente poner en contraste, y al poner en contraste definimos. Eso es lo que hace Géminis, dándole sentido a las cosas, ¿sí? Porque cuando tú dices, uy, pero hace menos de un mes estaba Plutón en Acuario y se hacía esto de esta forma y ahora se hace esto de esta manera, entonces me permite reconocer, ¿no? Como este ejemplo que estás mencionando de cómo nos narcotizamos con una serie y queremos ver la siguiente capítulo y el siguiente, y incluso nos amanece viendo para ver el final de la bendita serie. No importa si mañana estoy trasnochado, si mañana estoy, sí, no importó porque vi el final. Eso es un Neptuno en Piscis versus ahora que está pidiendo la generación de el momento, dinámico está diciendo, pero ¿qué te vas a quedar ahí perdiendo tu tiempo con esa serie cuando hay tanto por hacer, tanto por Ujú. ejecutar, tanto por descubrir, ¿sí? Entonces es como si estuviera habiendo un cambio, una transición, ¿sí? Sí, Que igual esta totalmente. transición de Neptuno en Aries entró el 30 de marzo y se devuelve el 21 de octubre, ¿no? Eh, Sí, sí. Vuelve a Piscis, por lo tanto, todavía queda algo más que recapitular de lo pisciano. Digo todo esto sin cuestionarlo porque yo soy la persona que ve todas las temporadas, o sea, me hago cargo. No estoy poniendo el dedo acusador, yo también soy. Pero ahora es un momento de tal vez dejar un poco el mundo virtual e ir un poco más hacia el plano real. Y de lo que habitualmente llamamos realidad. Pero es interesante porque esto de Aries versus Piscis y ahora que va a volver, pero con Aries y con Plutón en Acuario y con Urano que va a entrar en Géminis, y en unos meses vamos a tener los tres planetas en signos de polaridad llamada positiva, polaridad yang, o sea, exteriorizante, extrovertida, hacia el afuera, consciente. Eh, es que en estos tiempos actuales la realidad se impone de una manera tal que tampoco hay demasiado tiempo para abocarnos alegremente a tirarnos en un sillón y ver 15 temporadas. La realidad es demasiado dinámica y se impone. Lo que está pasando en el mundo en general habla de que hay que estar alerta, ¿no? Hay que saber, hay que hacer un seguimiento consciente de lo que está pasando a nivel político, económico, etcétera, etcétera. Por lo tanto, es inevitable y toda posición planetaria llega en el momento exacto en que lo necesitamos. Yo creo que necesitamos esta conciencia que nos trae Acuario, Aries, y Urano en Géminis también va a aportar, eh, de, de reflexionar acerca de la realidad cabal del mundo, de no tener tanto tiempo para abocarnos al mundo de la fantasía pisciano. Es necesario.
Ahora bien, esta es como la muestra previa de Neptuno en Aries, porque como decís, va a volver a Piscis en octubre. Ese va a ser el último paso de Neptuno por Piscis, y es interesante reflexionar acerca de estos últimos pasos de un planeta por un signo, tal vez volviendo a lo que fue el último paso de Plutón por Capricornio, porque recordemos, ¿no? Creo que la última vez que hablamos, Plutón ya estaba en Acuario, pero estaba volviendo a Capricornio, y estuvo la primavera para el hemisferio sur, septiembre, octubre, un poco de noviembre, estuvo Plutón de vuelta en Capricornio por última vez. ¿Y qué nos trajo ese Plutón en Capricornio dando ese último paso? Yo creo que lo que pudo haber aportado es esto de ponernos acentuado por última vez la necesidad de generar algún tipo de estructura sólida en nuestra vida, porque cuando tenemos una base sólida podemos afrontar los cambios alocados que vendrán con Plutón en Acuario de una manera más firme, una manera más... siempre que hay una base es más conveniente para afrontar los vientos huracanados que pueden llegar a venir. Eh, Así que podemos pensar que nos puede aportar el último ingreso de Neptuno a Piscis, que se va a dar en octubre, noviembre, diciembre, antes de que ingrese definitivamente Neptuno en Aries en 2026. Eh, ¿Qué pensás que puede aportar Neptuno en Piscis por última vez en esos meses? Mm. Eh, yo creo que puede aportar algo así como lo estás mencionando, ¿no? Un Plutón en Capricornio, si lo vemos desde la simbología de lo que significa Capricornio, es algo así como enfrentar un clima extremo. ¿Cómo enfrento un clima extremo, bien sea verano o invierno, según sea el hemisferio? Pues teniendo provisiones o teniendo algo que me dé, em, que me contenga, unos límites, Ujú. algo, unos muros, algo. ¿Sí? Entonces Plutón en Capricornio seguramente se abocó a tener hechos, ahorros, dinero o algo físico, material, algo que me permita. Totalmente. ¿Sí? Ahora desde Pisces, tal vez lo que quiere decir esto es, ¿con qué herramientas cuento psicológicas de autoayuda, de verme a mí mismo, para empezar la vida, para iniciar? ¿Cuáles son mis recursos, mi vocación, lo que siento, lo que pienso frente a ciertos temas, para arrancar esta historia loca, para dar este paso al vacío? ¿Sí? Sí, Entonces sí. creería yo que Neptuno de pronto se apera, digamos ahorita que entró en Aries, se dio cuenta de que esto de verdad es en serio, esto empezó, Ujú. se devuelve y dice, bueno, entonces miremos a ver dónde es que estaban esos libros de autoayuda, dónde es que está mi terapeuta, dónde es que está no sé quién, para ver cómo me Sí, rearmo, ¿sí? Y arranco la carrera, ¿no? Después ya en el 2026. sí, 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 concuerdo totalmente. Esto de... es como salir a la calle, empezar a caminar hacia un lugar y darnos cuenta que nos olvidamos algo en casa, entonces volvemos, lo buscamos y después si hace frío, qué sé yo, y nos olvidamos un abrigo. Bueno, volvemos a casa, buscamos el abrigo. Sí, es algo así. Ese abrigo sería el abrigo pisciano de la conexión con lo espiritual, con lo inmaterial, pero también con todo aquello que, lo que se dice, la rueda zodiacal no es redonda, no es circular, es una escalera espiralada, ¿no? Que va, idealmente nos permite ir evolucionando. Entonces, no es que Pisces es el último signo, como a veces se dice. No, es un escalón más en donde luego viene el siguiente peldaño, que es Aries. Un Aries más elevado que el Aries del que partimos, ¿no? Eh, entonces, bueno, tenemos que entender que si vamos a llevar al plano consciente desde Neptuno en Aries algo, ese algo que llevamos
viene de las profundidades piscianas del Neptuno anterior. Eh, Obviamente tenemos que aportar algo al mundo nuevo que se avecina. Y eso que aportamos puede abrevar de toda esta cuestión neptuniana. Eh, y bueno, y otra cosa que tiene Aries es esto eh, de mostrar también. El fuego, faltaba fuego, ahora va a faltar agua, pero en el mundo faltaba un poco de fuego, ¿no? De hecho, estuvimos con la dinámica en los últimos años de Plutón en Capricornio, que es un signo de tierra, Neptuno en Piscis, que es un signo de agua, Urano en Tauro, que es un signo de tierra, Saturno que estuvo en Piscis, antes en Acuario, aire, bueno, agua. Y ahora vuelve el fuego, que yo lo estaba extrañando, ¿no? Yo tengo Mercurio en Aries, Venus en Aries, tengo bastante fuego en la carta, más allá de ser doble Piscis, y extrañaba esta cosa del fuego que es la autoexpresión, la creatividad, gente haciendo cosas sin pedir permiso, ¿no? Porque el fuego tiene eso. Eh, Obviamente, con la expresión inarmónica la podemos contemplar, ya sabemos cuál puede ser una expresión inarmónica del fuego, el ego, la, o la agresividad, ¿no? La confrontatividad, pero el tema de la confianza personal, esto de entrar en contacto con nuestros propios talentos, saber para qué podemos ser buenos, qué podemos aportar, cuál es nuestra firma, nuestro sello, y mostrárselo al mundo. Este aporte es algo fascinante que a mi entender nos presenta esta nueva etapa, porque nos saca de esto de ser ovejitas del rebaño, ¿no? Todas haciendo lo mismo, agachando la cabeza, viviendo en un mundo gris en donde nadie parece aportar nada propio. Y Neptuno en Aries, sumado a Plutón en Acuario y Urano en Géminis, va a ayudar a que haya un poco más de eso. Artistas que tal vez se expresan musicalmente, pero no por llegar a un estándar preestablecido, sino desde la pura autoexpresión. Pensadores, filósofos, gente que piensa, pero porque está pensando individualmente, no porque está repitiendo algo que leyó en un libro. Eso es uno de los grandes aportes, a mi entender, de Neptuno en Aries y me encanta. Ya lo estoy viendo, yo ya lo estoy sintiendo. Me encanta eso que estás diciendo. Mira, hay varias cosas, ¿no? Precisamente en 1861, cuando Neptuno entró en Aries, hubo una situación que es que se empezaron las guerras para abolir la esclavitud. ¿Sí? Sí, De alguna manera, eso está diciendo cómo para este momento de la historia, qué tanto podemos nosotros hacer unas guerras internas para abolir la esclavitud de los complejos y de las situaciones que simplemente heredamos. La misma moral, la misma religión, la misma forma de hacer las cosas y que tal vez con un Saturno, Neptuno entrando en el grado cero de Aries, nos atrevemos a hacerlo distinto, diferente, sin pedir permiso, como tú dices, ¿no? Es sí, mejor pedir después disculpas que pedir permiso. Sí, hay un dicho por ahí, sí. ¿no? Pero lo del despertar es fascinante lo que mencionás de la esclavitud, porque hoy, viéndolo desde esta perspectiva, observamos lo que fueron esos años donde la esclavitud estaba permitida en Estados Unidos, somos plenamente conscientes de que eso era una aberración, de que eso era algo inhumano, algo que no podía permitirse. Pero en algún momento la gente no estaba tan consciente de eso. Cierta gente, los esclavistas, no estaban conscientes. Lo que aporta Aries, ¿no? Este despertar, esto como después de haber vivido en una suerte de nebulosa, darse cuenta, ¿no? Y será muy interesante ver en estos próximos 14, 15 años qué, qué esclavitudes habíamos habitado en los últimos 15 años, ¿no? Porque tal vez había algo medio esclavizante dando vueltas y no éramos conscientes, ¿no?
ahora vamos a empezar a ser más conscientes. Así que es interesante. Yo todavía no lo sé, no lo tengo tan claro, pero bueno, Neptuno en Aries nos va a permitir esto de indagar y darnos cuenta de ciertas cosas que hasta este momento no 14 sabíamos. años vamos a tener para despertar. Sí, sí, sí. Y John, Acuario pero también es de despertar, ¿no? Acuario también. por supuesto. Signo consciente, un signo rebelde. Eh, sí, 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 sí. Es Van que a ser años muy interesantes. en esto que estás mencionando es como los planetas transpersonales, como son planetas invisibles, no son visibles a la conciencia humana, están un poco más allá. Lo que siempre nos trae es lo que, lo que no veía. Y al verlo, cuando se pone en contacto con la conciencia humana, un Neptuno, Urano o Plutón, al verlo, transforma, libera, renueva. ¿Sí? En el caso de Neptuno, fíjate cómo tal vez la esclavitud en un momento dado se veía como un derecho. Yo ya tengo un dinero, entonces tengo derecho a tener uno, dos, tres esclavos, los que sea, ¿sí? Un derecho. No sé, y era un paradigma por el cual asentábamos principios humanos y ahí construíamos la vida, ¿sí? Como decir también, para ponerlo en otros términos, eh, el heliocentrismo y el topocentrismo. Es decir, es que es un hecho de que la Tierra es el centro y punto, se acabó. Y así lo pensamos durante muchos años, hasta que de repente se hizo la luz al respecto de que es al revés. ¿Sí? Y no quiere decir que las personas que defendían esa posición en un momento dado estuvieran equivocadas. No, era la verdad para ese momento, como es nuestra Claro, verdad en este momento. Que seguramente ahorita el James Webb ya está diciendo que de pronto vivimos es en un hoyo negro. Estamos es invertido todo. Entonces, es como cambiar el paradigma con el que evaluamos la vida. Esto es muy sí, sí. interesante, pero estos nacimientos, es que quiero también ponerlo en relación, como cuando, querido John, tú miras una carta natal de alguien que tiene un Neptuno en la cúspide del ascendente. ¿Sí? Entonces tú Ujú. llegas y dices, uy, esta persona nació en medio de una anestesia de su mamá o, o estuvo en un accidente que las personas estaban inconscientes o de alguna manera tú no te diste cuenta que ibas a nacer y te sacaron por cesárea de repente, te jalaron Ujú, haciendo un antes y un después. Es decir, hay un tema de estar narcotizados para iniciar algo de alguna ujú. forma, ¿sí? Como está Saturno ingresando, Saturno es la estructura egoica, el que defiende esta estructura, con Neptuno allí iniciando, es algo así como, ¿qué tanto vamos a seguir narcotizados? Cuando tú ves una persona con Neptuno en casa uno, tú sabes que va a ser una persona alérgica a la vida, de alguna forma, queriéndose devolver al pasado, queriéndose devolver al vientre materno y Sí. negando la rudeza de la vida, negándola. ¿Sí? Entonces, de la misma forma nos puede pasar como humanidad con un Neptuno en Aries, con Saturno allí, diciendo, prefiero seguir narcotizado mirando series, prefiero seguir en las drogas, prefiero seguir tomándome una acetaminofén para el dolor de cabeza antes de cuestionarme por qué me duele, qué me está pasando. Y prefiero, inmediatamente tengo un síntoma, seguirlo durmiendo antes de hacer un cuestionamiento interno de para qué tengo esta situación en mi vida. ¿Sí? Sí. Entonces, en el mundo narcótico de un Neptuno en Pisces, simplemente hacemos una proyección activa de las cosas. De lo que me duele, lo que hago inmediatamente me duele, busco un culpable, un germen, un virus o una persona o una situación en donde le achaco la culpabilidad y lo elimino, lo niego, ¿sí? En el mundo narcótico. Pero en el mundo de la conciencia, cuando un Neptuno, Saturno entra en Aries, me cuestiono y no simplemente Ujú. digo, esto pasó porque sí, sino digo, hombre, ¿para qué me está pasando esto? No porque a mí, y por qué me Claro. narcotizo para seguir viviéndolo, sino para qué me invita la vida a que me sucedan estas cosas, para qué me duele la cabeza, para qué estoy enfermo, para qué tengo esta relación así, para qué me echó mi esposa, para qué me echaron del trabajo. No sé, es empezar a hacer todo un cuestionamiento de leer la psique, de entender que esto tiene un para qué.
y no simplemente de que soy la víctima de todo este proceso. ¿Y por qué a mí? Bien. ¿Y por qué me pasa todo esto? ¿No? Totalmente. Pero como vos decís, en una primera instancia puede haber una resistencia, ¿no? Porque tal vez está esto de querer continuar con este estado narcotizado. Sería como un poco eh, tomar algo para el dolor, nos duele la muela y tomamos pues, algún tipo de droga que nos apague ese dolor, entonces sentimos que estamos bien. Pero a veces el dolor lo que hace es ser el síntoma de algo más grave y es la manera que nosotros le prestemos atención y vayamos al médico y encontremos la raíz del problema. Si no hubiera dolor, qué sé yo, no somos conscientes de que se está gestando algo que tal vez podría ser perjudicial. Entonces, digamos, con Neptuno en Aries va a haber menos anestesia disponible, ¿no? Va a haber menos anestesia, nos va a doler y va a haber una resistencia, tal vez como resistencia inicial ante eso, vamos a querer duplicar la dosis de anestesia o lo que sea, pero en algún momento Neptuno en Aries va a hacerse sentir de manera tan potente que nos vamos a dar cuenta que más vale no resistir a ese dolor, sino tratar de encontrar las causas de ese dolor, como vos decís, el por qué, el para qué. Y esa va a ser una manera mucho más eficiente de sanar que narcotizándonos, ¿no? Eh, por eso es muy interesante y por eso decía un Neptuno valiente o un Neptuno para valientes, ¿no? Va Eso. a exigir de nosotros sacar esta valentía y enfrentar la vida de cara, ¿no? De cara a cara, ¿no? Siendo Aries un signo muy honesto, un signo que no es mucho de tejes y manejes, de cosas, de tejer un entramado. No, Aries es ir de frente, ¿no? Entonces, si hay un problema, lo que va a decir Neptuno en Aries es, bueno, vamos a lidiar con esta situación. No solo no querer taparla, porque a veces, si bien es cierto, insisto como pisciano, si a mí me duele algo, lo primero que hago es buscar algo que me saque el dolor. Eh, Me cuesta afrontar, pero desde la parte ariana, a veces enfrentar todo el proceso de sanación desde una manera consciente es incluso hasta disfrutable. Eh, Está bueno muchas veces eh, ser conscientes, ¿no? De lo que está pasando. En cualquier momento, en cualquier circunstancia, me acuerdo que una vez me hicieron una endoscopía por algún motivo y me propusieron tomar anestesia, dormir, te ponen esa cámara que va por acá. Y yo les dije, no, quiero ver. Y estaba el monitor y vi lo que estaba pasando. Eh, Quería formar parte de todo ese proceso. Eh, y bueno, fue incómodo, porque es incómodo, pero yo creo que saqué. Si simplemente hubiera estado dormido, me hubieran dado el resultado de la endoscopía, me lo hubieran comunicado, siento que me hubiera faltado algo. A mí me gustó también ver mi interior, ¿no? La cámara me permitía ver, yo quería estar ahí presente. Eh, pero bueno, Neptuno en Aries va a traer un poco más de esa concientización, así que es un momento bastante fascinante. Eh, Siempre recomiendo a la gente repasar, la gente que sepa astrología y tal vez incluso los que no sepan, pero decirles cuáles son las fechas donde se generaron estas transiciones importantes planetarias. Por ejemplo, en 1995, fines del 95, se generó una de estas transiciones, ¿no? Plutón pasó definitivamente de Escorpio a Sagitario. Y Neptuno en esos años, en realidad el 96 por ahí, pasó ya me olvidé, no sé. Pasó Neptuno si Plutón estaba en Sagitario, a Acuario.
Sí, 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 claro, Pasó a Neptuno pasó Acuario. a Acuario, sí, De Capricornio que a fue la Acuario. película de Matrix y todo esto, sí, sí, De sí. Matrix, claro. Bueno, estemos atentos, recapitulemos a ver cómo estábamos, si estábamos vivos, porque hay gente que uno a veces piensa que todo el mundo nació en 1980 y no. Hay gente que también nació en el 97. Pero bueno, pero yo que nací en el 78, me acuerdo, si tenemos una edad suficiente, recordemos cómo venía el mundo hasta el 93, 94 y cómo empezó a ser el mundo desde el 95, 96. Y otra fecha, las últimas más transicionales fueron 2009, cuando Plutón entra en Capricornio, pasa de Sagitario a Capricornio, y en el 2011 se suma Neptuno en Piscis. Neptuno pasa de Acuario a Piscis. Ese proceso transicional de lo que fueron los primeros años 2000 a lo que fueron los 2010, 2015, 2020, hay una diferencia energética notoria. Y ahora somos conscientes y estamos al tanto de que estamos en otra etapa transicional. Es muy interesante. Ya casi que estamos del otro lado, ¿no? Ya casi que estamos definitivamente en este nuevo mundo planetario, digamos, con Plutón en Acuario, Neptuno en Aries y Urano en Géminis. Falta todavía para terminar el proceso de transición. Siempre decimos, ¿no?, que los momentos más duros, si se quiere, o más desafiantes para nosotros son los de la transición. Porque una vez que el mundo cambie, una vez que el mundo entra en esta nueva dinámica, ya nos acomodamos, ya estamos, ya entendemos cómo va el mundo, de qué se trata. Pero los momentos transicionales son momentos, por un lado, que nos pueden dar incertidumbre, miedos, pero por el otro lado son momentos muy excitantes. Es como que hay mucha energía, mucho caudal energético dando vueltas. Está bueno aprovecharlo también, ¿no? Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial que nos cambió la vida, es excitante, es como que de repente nos fascinamos con lo que pasa y probamos, experimentamos. Va a llegar un momento en el año, no sé, 2030, donde la inteligencia artificial va a ser como ahora usamos Google, no sé, ¿no? Va a ser algo normal, que ni siquiera nos lo cuestionamos. Esto de las videoconferencias, que en algún momento era la fantasía loca, como en la película esta Volver al Futuro, donde eh, lo veíamos como algo fantasioso, que nunca jamás iba a suceder, y ahora lo usamos como si fuera a ir al diario, ir a comprar el diario, el periódico. Es algo normal, ¿no? Eh, bueno, el momento de transición es un momento excitante porque todo esto que empieza a aparecer en nuestra vida es nuevo, es mágico, qué sé yo. Después ya nos vamos a acostumbrar y vamos a usar inteligencia artificial, qué sé yo, naturalmente, y ya no nos va a impactar como algo fascinante, ¿no? Así que bueno, está bueno aprovechar la excitación del momento de transición también. Tú mencionaste ahora cuando decía Neptuno valiente y corregiste y después dijiste Neptuno para valientes. Sí, esto me encanta porque date cuenta cómo volvemos otra vez al ejemplo particular de cuando leemos la carta de una persona con un Neptuno en casa uno, por ejemplo, ¿sí? Que sabemos que la persona, digamos que puede ser la víctima de todos o que puede ser una persona líder, sanadora y con una visión única, con una sensibilidad preciosa, ¿eh? Pero también puede ser aquella persona que simplemente dice, toda la vida se ensancha contra mí, la vida es tan dura y tan trágica que yo prefiero más bien ni salir de mi casa y devolverme casi que a vivir con mis papás, porque esto es muy difícil, ¿sí? Claro. E incluso me puedo pues inconscientemente, porque soy tan hipnotizable al proceso, me puedo inclusive llenar de una enfermedad autoinmune o de, de un dolor muscular extremo y de un no puedo ni caminar ni salir a la calle, ¿sí? Porque me duele la vida, ¿sí? Pero, ¿cuál es la diferencia cuando vemos en una carta natal de un consultante de un Neptuno en casa uno, sobre todo cuando están ahí en cúspide, a menos de 10 grados de esa cúspide? ¿Cuál es la diferencia entre uno u otro?
el ser humano que está ahí, no la carta natal, es decir, el valiente. Sí, como bien lo mencionas ahí, Neptuno para valientes. ¿Sí? Es decir, ¿qué hace que yo más bien me convierta en un líder empático, místico, en una persona que logra eh, transferir el inconsciente colectivo a algo contundente, útil y práctico para mi entorno, o que sea Claro, simplemente la víctima dolorida? ¿Qué hace la diferencia? El alma humana, el corazón, ¿sí? sí, sí. Eso, el valiente que hay dentro. Entonces, esto es para invitar a cada uno de nosotros a que seamos valientes con el reto de la novedad. ¿Sí? En lugar de leer todo lo que acontece como, ay, ahora qué tragedia, y ahora esto no se puede, y ahora más impuestos, y ahora no sé qué, y bueno, y la tragedia todo, en lugar de verlo así, ¿por qué no somos valientes y ver las oportunidades que se están abriendo en la vida en estos momentos de transición? Ujú. Exacto, sí, sí. Y Neptuno, nunca olvidemos este concepto neptuniano del servicio o la misión de vida, ¿no? Si tenemos una misión, tenemos que tener la valentía para enfrentarla. Eh, por eso, Neptuno en Aries me parece que podría, uno diría, Neptuno en Pisces, Neptuno, Pisces es el signo de regencia, Neptuno se siente cómodo, es cierto, pero Neptuno en Aries nos conecta más con este concepto de la misión puntual, práctica, valerosa, y, y de alguna manera, esto que a veces yo comento a mis alumnos, Piscis al ser el último signo, no es el último, pero bueno, es el que parece ser el último, eh, es como que se está despidiendo de este plano, ¿no? Ya se está yendo, se está volando hacia conectar, vaya uno a saber con qué misterio, y aparece como una mano que le agarra la pierna y lo baja de vuelta y le dice, no, todavía no, tienes una misión que cumplir, quédate por un periodo, unos 80 años, no sé, hasta que cumplas y después sí podés ir a volar. Entonces, si nosotros como piscianos o como neptunianos o desde esta influencia neptuniana entendemos ese concepto, ahí viene ese valor, el valor de saber que realmente no tenemos nada que perder, porque si tenemos que cumplir, si el universo nos dice que estamos acá para cumplir algún tipo de servicio, de objetivo, de empatía con nuestra comunidad o lo que sea, cualquier cosa que tengamos que aportar, vamos a poder generarlo, digo mientras me empieza a picar el ojo, eh, vamos a ser inmunes, vamos a ser inmortales hasta que lo podamos realizar. Una vez que hayamos realizado esta misión, ya está. Pero por eso no hay que tener miedo. Y por eso Neptuno en Aries nos puede dar esta conciencia de decir, bueno, estás acá, tenés que hacer algo, ese algo puede ser, no sé, criar a tus hijos o escribir un libro o hacer una película o lo que sea. Bueno, con valentía. Tener que atravesar, por ejemplo, situaciones de crisis económica o social en el mundo, si tenemos que formar parte de un mundo que nos requiere ser partícipes de todo esto, que así sea. No tiene sentido. A mi entender, si buscamos esto de lo narcotizante o evadirnos de eso, estamos buscando reconectar con ese universo, con ese infinito, de una manera anticipada, eh, prematura, y la verdad que no tiene mucho sentido acelerar ese proceso porque es un proceso inevitable al que en algún momento ya vamos a tener que acudir ahí, ¿no? Eh, Mientras tanto, estamos en este plano y bueno, vamos a tratar de, con valor, hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Así que bueno, Preciosos, eso es esa un idea poco que lo acabas que... de plantear, me encanta. Eh, hay algo que va en esta sintonía de esta idea que planteas y es ese Piscis elevándose, elevándose con sus sueños, sus imaginaciones, sus fantasías, yéndose ya a esos planos de existencia superiores y de repente alguien lo jala acá y le dice, bueno, venga, sí, es que hay una película que pusieron ahora en Netflix que
la vi ayer y dije, es apenas para el proceso. Se llama Canina. Es una mujer que queda en embarazo, que es exitosa, una talentosa artista, que por el embarazo, pues al volverse mamá, digamos, suspende sus actividades artísticas, se vuelve esposa y se entrega totalmente a eso y entra en un proceso de crisis, se sumerge en un proceso de crisis en donde muere prácticamente la imaginación y la fantasía de lo que se esperaba de ser madre, muere también lo que ella era como una persona independiente antes de ser madre, y pasa en esa crisis y se convierte en una loba, en un perro, en una perra, ¿sí? Como dice ella misma ahí. Pero simbólicamente es como este libro de mujeres que danzan con lobos. Es como Neptuno entrando en Aries, Marte, Aries, el instinto, la espontaneidad, la fuerza, el primate que habitamos también, por supuesto, ¿sí? Cómo podemos salir de este mundo imaginario de Walt Disney, donde, ay, es que tener un hijo es tan lindo y es tan bello y esto, ¿sí? No, téngalo, a ver, trasnóchese, a ver, gatee, a ver, tiene que volverse en cuatro patas y tiene que recordar que usted es instinto, que usted es animal, por encima de todas estas concepciones que se ha imaginado que debería ser el humano. Y y la maternidad, tanto hombres como mujeres, nos conectan con, y sobre todo a las mujeres, con la biología, con la realidad biológica de las cosas. ¿Sí? Entonces, este es un poco como salirnos de este mundo idílico, morir en ello, para nacer, darnos a luz, en que somos tanto primates mamíferos como seres espirituales y trascendentes. Pero si no conciliamos la biología, si no conciliamos el cuerpo, los instintos, o sea, la solución en la película es preciosa porque ella vuelve a su hijo como un cachorro y por fin lo logra acostar fuera de su cama y por fin logra dormir bien y empiezan a comer como perros y le sirven, ¿sí? Entonces es una forma, simbólicamente es una forma de decir, solo hasta que reconocemos el instinto que hay en nosotros, la dureza y la rudeza de la biología, pero también la magia que hay en la biología, Claro. con su estado finito, es que trascendemos y entramos en otro estado, en otro momento. Entonces, no sé, muy recomendable que vean de pronto esta película, se llama Canina. Es, Canina, bueno, sí, la veré. Neptunianamente cualquier película que me recomiendes la voy a ver. Sí, mi Neptuno no puede evitarlo. Me encanta. Como te decía, esto del cine que nos conecta con otras realidades. eh, pero por eso es interesantísimo lo que decís, porque cuando conectamos con esta rudeza biológica, nos damos cuenta que esa fantasía es mágica, pero la realidad también es mágica. Incluso tal vez más mágica muchas veces, ¿no? Eh, Así que bueno, eso es lo mágico que nos ofrece este panorama de Neptuno en Aries, ¿no? Yo lo celebro, yo lo celebro. Eh, Digo como pisciano, porque a uno podría sugerir que Neptuno en Piscis iría mejor con un simbolismo pisciano como el mío, pero yo celebro esta nueva etapa, ¿no? Eh, este nuevo paso en nuestro nuevo peldaño dentro de esta espiral ascendente que es realmente el zodíaco. ¿Sabes, John, que estos procesos, como cada proceso, hay signos que están más llamados a la acción? ¿Sí? En este caso, para mí los ejes de Aries y Libra están muy llamados porque son los que le están dando a luz al proceso. Ellos en su vida van a empezar, sobre todo los Aries, y los Libra desde su pareja o desde sus socios, ¿sí? Para empezar a sentir que tienen que darle a luz a lo que sienten, a lo que imaginan, a lo que sueñan, a poder analizarse internamente una serie de sentimientos, de emociones, a darle más espacio a lo invisible en sus vidas, no solamente a lo También. visible. ¿Sí? Sí, Esos primeros signos. Y los otros, que me parece también que están totalmente llamados, pues es el eje Piscis-Virgo. ¿Sí? Tanto por los eclipses que están sucediendo durante estos 18 meses, que a Virgo le están sí. diciendo, deje esos cuadros de Excel y váyase a vivir a las montañas allá a danzar
con las Ménades y las Bacantes y con Dioniso, Sí, en lugar de quedarse ahí trabajando que trabajando, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, es un Neptuno regente de Piscis que está empoderando a los Piscis. Es como si fueran también voceros de que todo esto que me he imaginado y elucubrado durante más de 14 meses, de 14 años, perdón, de Neptuno en mi signo, tiene una aplicación y sirve para algo. Y estoy encontrándole como la fuerza y el sentido a muchas cosas. Por supuesto, depende del coraje y la valentía de los Piscis, porque si quiero seguir narcotizado, pues por supuesto, el narcótico también va a estar ahí presente. Pero si en lugar de eso recojo toda esta información vivida, toda esta sabiduría acumulada, pues son las personas que están llamadas a la acción, ¿sí? Y no sí. solamente por este Neptuno entrando en Aries, sino porque su otro regente Júpiter va a estar entrando en Cáncer ahorita en junio. Entonces yo diría que los Piscis y los Virgo, por omisión, por el eje que están manejando, están llamados a hacer, ¿no? A ser más contundentes, a no quedarse encallados, a ser más espontáneos, a ser más dirigentes, ¿no? Sí, 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 esta cosa proactiva que tienen los signos cardinales, ¿no? Eh, recordemos también esto, pasamos de un Neptuno en signo mutable, ¿no? Que obviamente es más adaptable, es más de fluir con cómo tomar lo que viene, Con la fluir corriente. Sí, con la cardumen. corriente, claro. Y ahora es momento de poner la llave en encender el carro y avanzar, ¿no? Y ahora depende de nosotros, nosotros estamos al volante, depende de nosotros, ¿no? Esto que tiene, yo a veces digo con mi pareja a veces me lo hace sentir, que me cuesta mucho tomar decisiones desde mi múltiple mutabilidad que tengo, y además Luna en Géminis, que también es mutable. eh, Me dicen, vamos a tomar un helado, ¿qué sabor quieres? No sé, elegí vos, ¿no? ¿Qué comemos esta noche? No sé, cualquier cosa, todo me viene bien, ¿no? Porque cualquier cosa antes que tomar el toro por las astas y decidir uno, cuando uno es muy mutable, y el Neptuno cardinal ahora en Aries, y nos va a impulsar a tomar decisiones, a tomar el toro por las astas y a direccionar nuestra vida, ya no reaccionando ante estímulos externos y adaptándonos, sino construyendo nosotros la realidad, ¿no? Es como que también había una realidad que se imponía y nosotros nos adaptábamos y ahora nosotros mismos vamos a ser los artífices de nuestra propia realidad. En esto también la combinatoria, ¿no? Neptuno y Aries trae una notoria capacidad de creatividad, ¿no? Eh, pero creatividad que se ve, que se muestra. Yo simplemente como una anécdota, estuve durante todo Neptuno en Pisces haciendo música, yo soy músico también, componiendo, estuve practicando un poco, tocando el piano, aprendiendo a tocar el piano, que es algo que el instrumento que me faltaba. Y los últimos tiempos de Neptuno en Pisces estuve muy en ese modo introspectivo conectando con esto. Y ahora pienso que tal vez es el momento de sacar a la luz, ¿no? Neptuno en Aries, mostrarme, hacer videos, armar un canal de YouTube, pero que tal vez muestre la beta musical, qué sé yo. Eh, Compartir también con los demás, Plutón en Acuario, esto de armar comunidad, eh, lo que uno puede aportar. Tal vez uno puede aportar astrología o música, otra persona puede aportar cine, o qué sé yo, periodismo, lo que sea, pero cada uno aporta eh, algo que se fue gestando en las cuatro paredes de su hogar durante Neptuno en Pisces. Cuando estamos conectando, esto a veces se ve mucho en un músico, el músico conecta con la música y esa conexión le hace muy bien a la persona, al músico en sí, tal vez en una primera instancia sin necesidad de buscar compartir esa magia con nadie, porque uno se sienta al piano,
está feliz conectando con el espíritu, con la música, y listo, ya cumplió su misión. Pero acá es donde entra Neptuno en Aries y Plutón en Acuario, diciendo, puesto que tenés un talento o tenés algún tipo de facilidad o tenés algo que a vos te hace bien, ¿por qué no lo compartís con los demás? Tal vez le podría hacer bien a otras personas. En esa instancia estamos ahora, en la instancia de ver cómo podemos compartir lo que fuimos generando, lo que fuimos regando, la plantita que fue creciendo en nuestro interior en Neptuno en Piscis. Bueno, momento de exponerla, ¿no? Eh, espero que todo el mundo también contribuya de alguna manera con su propia plantita, su propia flor, su propia magia. Precioso. Ese es el centro de la socialización y el intercambio de un trabajo personal que se ha hecho en profundidad y que ha costado duro. O sea, es que el paso de un Neptuno en casa 12 es encontrar unos tesoros allí escondidos que ahora necesitan ser socializados e intercambiados. Y con algo muy importante que tú mencionaste acá y es em, haciéndonos responsables de la toma de decisiones. ¿Sí? Porque fíjate que lo que hay detrás de la mutabilidad es, si tomo una decisión me encarcelo, tengo que hacerme responsable de esa decisión. Si tomo la decisión de tocar el piano, es comprar un piano, tenerlo y empezarlo a usar. Entonces eso hace que yo no tenga tiempo para mi guitarra, para mi, para mi batería, para mi no sé qué, ¿sí? Es decir, el compromiso. Por eso Saturno entra con Neptuno en Aries. Es algo así como eh, define, comprométete y asume las consecuencias del compromiso y de la visión que tenías. Es mejor una visión realista que muchos sueños preciosos, invisibles, que no se ven y que no tienen frutos. ¿Sí? Entonces es Ah, aprender, ¿sí? Es aprender a recibir que los frutos de las decisiones que tomo no necesariamente van a ser tan preciosos como lo que había soñado, pero sí son los que yo como humano puedo construir con mis límites. Y cuando los abrazo, exacto, los contengo, hay una apreciación y un recurso enorme allí que no existe ¿sí? en la ensoñación simple. Exacto. El valor del hacer, lo que comentamos antes de empezar, que yo había tenido algunos problemas con el micrófono, ahora no estoy utilizando el mejor micrófono posible, pero en lugar de quedarnos con esto de, bueno, si no es perfecto como uno lo imaginaba, no, que sería también el otro polo, el Virgo, no, hacer. Neptuno en Aries es hacer. Estamos haciendo eh, y tal vez, aunque no se escuche con la claridad total de un mejor micrófono, pero yo creo que la gente que lo escucha le puede llegar a servir de alguna manera. Eh, y como decíamos, Neptuno, tiempo de valientes, me acuerdo que era una película ahora. Eh, pero es mejor hacer y animarnos también a ser juzgados por lo que hacemos. Supongan, vos subís muchos videos, haces muchas de estas charlas, yo también hago mis videos en mi canal y obviamente nos exponemos a que la gente cuestione, mire, juzgue, cuestione. La valentía del hacer ariano es decir, bueno, peor sería no hacer nada. Si no hacemos nada, nos salvamos de cualquier tipo de crítica, de cualquier tipo de juicio, pero el precio que hay que pagar por eso es no hacer nada y tal vez cuando termine nuestra vida mirar hacia el pasado y arrepentirnos porque nos perdimos un montón de oportunidades de conectar, qué sé yo, de expresarnos, de aportarle un poco al mundo. Haciendo, siempre va a haber un porcentaje de gente que le pueda gustar lo que transmitimos, que no le pueda gustar, etcétera, pero lo que nos propone Neptuno en Aries es decir, bueno, basta, hagamos, basta de dudas, basta de procrastinación, pongámonos las pilas, ¿no? Eh, así que bueno, acá estamos haciendo algo de alguna manera, ¿no? Además, John, con la belleza de colisionar mi imagen con la realidad. Y en esa colisión
empezar a reconocerme, ¿sí? Porque es que todo en el mundo imaginario funciona muy bien, ¿sí? Pero si yo digo, bueno, yo quiero saber de Saturno, de Neptuno, ven, hacemos una charla y lo ponemos en colisión acá entre lo que tú sabes, lo que yo sé, empezamos a construir un conocimiento que después nos asombramos y decimos, wow, entiendo esto y aquello y lo otro, y además le sirvió a otros, ¿sí? O sea, ¿cómo es de importante que nuestra vida no se quede en sueños? O sea, la parte de soñar es vital, pero necesitamos hacernos responsables, aprender a responder a ese sueño, a esa imagen, Sí. ¿sí? Si no, de lo contrario, perdemos todo lo que han hecho miles de años de evolución para que sea yo en este momento un primate pensante, ¿sí? Y le estamos diciendo también a todo el esfuerzo que hicieron nuestros padres, abuelos y demás, le decimos, no, no es válido todo lo que hicieron por mí para que yo esté acá vivo, o si no fueron ellos, fue una tía o lo que sea, la madre sustituta, lo que sea, es como si les estuviera diciendo, de nada sirvió todo eso porque yo no quiero arriesgarme a mostrarme en este mundo. Y pierdo mis 80 años de vida o mis 90 o 100 años de vida, los pierdo simplemente en no exponerme. ¿Para qué me voy a exponer? ¿Para qué voy a tomar partido? ¿Para qué voy a tomar decisión? Prefiero más bien negar mi vida y además temerle a la muerte todo el tiempo, porque como no he vivido, como no me he confrontado, pues entonces lo único que voy a tener es un miedo enorme a morirme mañana porque no viví. ¿Sí? Entonces, todo esto se soluciona fácilmente teniendo coraje y valentía con la nueva apertura. Aprovechemos los nuevos tiempos para subirnos en esa ola. Si me arriesgo, pues ¿qué es lo peor que puede pasar? El no ya lo tengo, entonces pues Exacto, totalmente. Sí, sí, sí. Es así. Por eso, em, insisto, celebro este nuevo Neptuno y lo que me costó a mí, como doble Piscis, entender esto que estás diciendo, ¿no? Eh, me, cos- me acuerdo que cuando empecé a componer canciones, yo tenía un profesor de guitarra que me decía, vos tenés muy buenas ideas, pero te falta plasmar. Así, siempre me costó como buen pisciano concretar, o sea, terminar la canción, que la canción tenga una introducción, que tenga un estribillo, que tenga un final, tal vez grabar esa canción, qué sé yo, hacerle arreglos, ¿no? Terminar bien la letra, todo lo que sea la concreción, me costó por esto que vos comentás, el tenerle miedo a, a salir de ese estado narcotizado, de ese estado de conexión con algo. Me acuerdo de una canción de Johnny Cash, que era un músico country norteamericano, que se llamaba No Earthly Good, que no sos bueno para la tierra, para lo terrestre, para lo terrenal. La canción dice, You're so heavenly minded, you're no earthly good. Sos estás pensando todo el tiempo en los cielos que no sos bueno para la tierra. Eh, y vivimos en la tierra, vivimos en este plano. Hacia acá tenemos que dirigir nuestros esfuerzos realmente. Podemos abrevar de ese misterio del universo, sacar cosas y traerlas a este plano y mostrárselas y compartirlas, ¿no? Con la gente. Bueno, a mí me costó muchísimo entender eso, pero una vez que lo entendí, ahí empecé me encanta, a sí. compartir en las redes sociales, a compartir con la gente astrología, dar clases de astrología, hacer mis videos, etcétera, etcétera. Así que bueno, estamos en ese proceso, ¿no? John, uno de los primeros videos que escuché en tu canal era algo así como que tú decías, miren, yo soy muy pisciano, tengo mucho piscis, y si yo puedo, tú puedes. Decías algo así como, si yo Algo con toda así. esta carga pisciana estoy pudiendo sacar esto adelante, no, 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 no te quedes con la idea, hazlo, ¿no? Era algo así el mensaje que transmitías en esos primeros videos ¿Sí? que te escuchaba. Claro. Pues convengamos, ¿no? Por ejemplo, hacer un video. A veces tal vez la gente piensa que es pones la cámara, rec y ya está, y vas.
Y no, hay que iluminar, hay que buscar un micrófono que sea. Cosa que también me costó, porque los primeros videos eran mucho más amateurs. Y me sigue costando, o sea, lo podría, vos, yo te veo que estás ahí con todo súper equipado, a mí todavía me cuesta un poco más dar ese paso, pero, pero claro, es de alguna manera incómodo generar las condiciones necesarias para hacer estos videos y hay que ponerse en acción a hacerlo. Pero hay una recompensa y no es una recompensa que tenga que ver con lo económico, sino la recompensa de estar comunicando, transmitiendo, generando, enriqueciendo también el lenguaje astrológico, porque es un lenguaje que se construye, no es solamente un lenguaje que uno hereda y lo repite. Se va construyendo, la astrología en esencia es un arte que en colaboración entre el universo y objetivo y la subjetividad de los seres humanos que lo habitan. Así que todo el tiempo estamos colaborando para reconstruir eh, el simbolismo astrológico y bueno, hacer también contribuye a todo esto. Así que por eso también yo siempre veo tus videos y me encantan porque nos permiten entrar en contacto con cosas que tal vez ni siquiera habíamos vislumbrado. Mencionaba lo de María Blaquier porque fue una de las astrólogas que más me influyó, bueno. Eh, y también todos mis colegas en el CAB, Alejandra Usevi, la directora, que todo el tiempo está haciendo investigación y proponiendo cosas nuevas y haciéndonos ver la astrología desde nuevos lentes. Es fascinante. Así que bueno, pero esto se construye haciendo, ¿no? Si no, no nos perdemos. Realmente. Pues, querido John, qué delicia de charla, como siempre, las charlas contigo. Invito a la audiencia a que te sigan en Instagram. Tienes un Instagram muy nutrido, muy bueno. O sea, veía antes de iniciar unas imágenes que pones de un gatito acariciando y dice como Piscis cuando dice voy a componer y le llega un mecenas y le dice yo te doy el dinero para que hagas toda la composición. Cosas así. Ojalá, por favor. El sueño del pisciano, ese. O la imagen del que está clavando puntillas alrededor del mar y del océano. Y le pones, a todos les pusiste un tema como para Libra tal, para Aries tal, y para Virgo lo dejaste solo porque ya de por sí uno dice, pero qué absurdo estar haciendo eso. Y así somos muchas veces los Virgo dándole y dándole a cosas absurdas. Precioso tu canal, como siempre es, todo lo que transmites allí de Instagram es de una calidad y de un valor único, querido John, y quiero agradecerte porque lo miro con mucha frecuencia y me inspiras siempre en los live y todas esas imágenes me haces reír mucho con porque además a ver, es la inteligencia que está detrás del humor, ¿sí? De lo que quieres transmitir finalmente allí con ello. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Sí, uno también lo hace eh, con ganas, todo eso, porque bueno, está también la parte de comunicar desde el humor propia de una luna en Géminis, ¿no? Así que eso está presente. Eh, y bueno, le agradezco también a toda tu audiencia que anduvo siguiendo esta charla. eh, y nos veremos en el nuevo mundo, ¿no? Se Eso. viene otro mundo. Después tal vez podremos, cuando entre Urano en Géminis, hacer algo y ya van a estar los tres dando vueltas, ¿no? El Eso. nuevo signo. Hacemos un programa. Vamos a hacer ese programa. Apenas entre en Urano en Géminis, me parece que es valiosísimo, valiosísimo hablar de estas sensaciones que vamos percibiendo. Porque realmente nosotros no tenemos ni siquiera, no sabemos de qué va esto. O sea, el que diga que sabe como ¿No? astrólogo de qué van estos planetas transpersonales es absurdo. Nadie tiene ni idea. Sí. No, Estamos construyendo. tenemos la potencialidad, sabemos, pero lo que realmente sucede, ¿no? Lo que decía un astrólogo, no recuerdo quién, que podemos saber que va a llover o que hay probabilidades de lluvia y por ende
qué sé yo, salimos a la calle con un paraguas, nos preparamos, pero tal vez la tormenta nos sorprende, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a ser. O tal vez no llueva. O tal Así que vez no bueno, llueva. es todo en potencial. Claro. De acuerdo. Qué belleza. Muchas gracias, John. Ah, por cierto, Gracias a vos, Juan en Carlos. Instagram lo consiguen como Motor John, con Exacto. John, Motor John. ¿Sí? Y ahí todas tus Buenísimo. redes. Tú también en YouTube estás como John Motor. ¿Sí? Claro, John Motor Astrólogo, creo que. Sí, John Motor Astrólogo es la cuenta de YouTube también. Bueno, debajo del video van a encontrar ahí en la descripción las redes, los enlaces. Y si no, pues búsquelos, facilísimo. John Motor, eso no tiene, uno pierde. Eso. Muchas gracias, querido. Muchas gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo.